Bienvenidos a Creciendo con Cristo, donde exploramos las enseñanzas de la Biblia y encontramos fortaleza en la palabra de Dios. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más poderosas del Antiguo Testamento, la vida de José. Una historia de traición, fe y redención que nos demuestra que, aunque enfrentemos pruebas, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Comencemos. Segmento 1. Contexto histórico y la familia de José. La historia de José comienza en el libro de Génesis, en el capítulo 37, y nos lleva a conocer a la familia de Jacob, también conocido como Israel. Jacob tuvo 12 hijos que llegarían a formar las tribus de Israel. Entre ellos, José ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre, ya que era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob amaba profundamente. Desde muy joven, José destacaba por su carácter y por los dones especiales que Dios le había dado. Pero este favoritismo no fue algo que pasara desapercibido para sus hermanos. Jacob demostraba su preferencia por José de manera clara. Por ejemplo, le regaló una túnica de muchos colores, un símbolo de honor y distinción que hizo que sus hermanos se llenaran de celos y resentimiento. Sin embargo, el favoritismo no era la única razón del resentimiento de sus hermanos. José tenía un don especial. Dios le hablaba a través de sueños. Una noche José tuvo un sueño y, lleno de entusiasmo, lo compartió con sus hermanos. Estábamos atando gavillas en el campo, y mi gavilla se levantó y quedó derecha, mientras que las gavillas de ustedes se inclinaban ante la mía. Los hermanos se sintieron insultados. ¿Acaso José pensaba que sería superior a ellos? Pero el segundo sueño fue incluso más impactante. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Este sueño causó asombro incluso en su padre Jacob, quien, aunque reprendió a José por su arrogancia aparente, también guardó estas palabras en su corazón, preguntándose qué podría significar. José no se daba cuenta de que estos sueños eran un adelanto del plan que Dios tenía para su vida. Segmento 2. La traición de sus hermanos. Los celos de los hermanos de José finalmente los llevaron a un acto terrible. Todo comenzó cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos, quienes cuidaban los rebaños en Siquem. Al verlo llegar desde lejos, los hermanos comenzaron a tramar un plan. «Ahí viene el soñador», dijeron con burla. «Matémoslo y digámosle a nuestro padre que una bestia salvaje lo devoró». Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intervino para evitar que lo mataran y sugirió arrojarlo a un pozo seco, con la intención secreta de rescatarlo después. Mientras José estaba en el pozo, una caravana de mercaderes ismaelitas pasaba por el camino. Entonces Judá, otro de los hermanos, propuso vender a José como esclavo en lugar de matarlo. Los hermanos acordaron esta idea y lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo en ese tiempo. Con el corazón lleno de frialdad, los hermanos prepararon un plan para ocultar su traición. Tomaron la túnica de José, la empaparon con sangre de cabra y se la llevaron a su padre. Jacob, al ver la túnica ensangrentada, pensó que una bestia salvaje había matado a su hijo amado. Su dolor fue inmenso y creyó que nunca volvería a ver a José. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto, un país desconocido, donde su vida cambiaría de maneras que ni él podría imaginar. Segmento 3. José en la casa de Potifar. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque había sido traicionado y vendido como esclavo, José no perdió su fe en Dios. Desde el principio, se ganó la confianza de Potifar gracias a su integridad y dedicación. Pronto, Potifar lo puso a cargo de toda su casa, y todo lo que José tocaba prosperaba porque Dios estaba con él. La Biblia dice que José era apuesto y bien parecido, y esto llamó la atención de la esposa de Potifar,
quien comenzó a acosarlo. Intentó seducirlo en repetidas ocasiones, pero José se mantuvo firme en su fe y le dijo: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Un día, cuando estaban solos en la casa, ella lo agarró por su ropa intentando forzarlo. José huyó dejando su túnica en sus manos, pero la esposa de Potifar, humillada, lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. Cuando Potifar escuchó esto, lleno de ira, envió a José a prisión. Sin embargo, incluso en la cárcel, Dios seguía con él. José se ganó el favor del guardián de la prisión y fue puesto a cargo de los otros prisioneros. Una vez más, Dios estaba preparando el camino para algo mucho mayor. Segmento 4. Los sueños en la prisión. En la cárcel, José demostró que su fe y sus dones seguían intactos. Un día, llegaron a la prisión dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, quienes habían ofendido al rey. Ambos tuvieron sueños extraños e inquietantes, y José, al escuchar sus historias, ofreció interpretarlos con la ayuda de Dios. Al copero le dijo que en 3 días sería restaurado a su posición, mientras que al panadero le anunció que en 3 días sería ejecutado. Tal como José predijo, los sueños se cumplieron. Antes de que el copero saliera de la prisión, José le pidió que intercediera por él ante el faraón, pero el copero se olvidó de él, hasta que el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Segmento 5. Los sueños del faraón y el ascenso de José. Un día, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes que lo dejaron profundamente perturbado. En el primero, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas eran consumidas por 7 espigas secas y marchitas. Ninguno de los sabios ni magos de Egipto pudo interpretar estos sueños. Fue entonces cuando el copero recordó a José y mencionó al faraón que había un joven hebreo en la prisión capaz de interpretar sueños. José fue sacado de la cárcel y llevado ante el faraón. Con humildad, José dejó claro que no era él quien interpretaba los sueños, sino Dios quien daba la respuesta. Explicó que los sueños del faraón eran una advertencia. Egipto disfrutaría de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Además de interpretar los sueños, José propuso un plan para almacenar grano durante los años de abundancia, para sobrevivir los años de escasez. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de todo el país. José, quien había llegado como esclavo, ahora era el segundo hombre más poderoso de Egipto. Segmento 6. La reconciliación con su familia. Cuando llegó la hambruna, no solo Egipto estaba preparado, sino que personas de tierras vecinas acudieron a José en busca de alimento. Entre ellos estaban sus propios hermanos, quienes no lo reconocieron. Cuando se postraron ante él, cumpliendo así los sueños que José había tenido en su juventud. José, al verlos, decidió ponerlos a prueba para ver si sus corazones habían cambiado. Les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, y les ocultó su verdadera identidad. Finalmente, José no pudo contener más sus emociones y se reveló ante sus hermanos en una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo. Pero no teman, porque fue Dios quien me envió aquí para preservar la vida. José los perdonó y reunió a toda su familia en Egipto, incluyendo a su anciano padre Jacob. La familia, que había sido dividida por el odio, ahora se reunía gracias al plan de Dios. Reflexión final. Lo que podemos aprender. La historia de José nos enseña que, aunque enfrentemos traiciones, dificultades o injusticias, Dios siempre tiene un plan. José nunca perdió la fe, y a través de su fidelidad, Dios lo usó para traer salvación a muchos. En nuestras vidas también podemos enfrentar momentos oscuros, pero esta historia nos recuerda que incluso en esos momentos, Dios está trabajando
para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si esta historia te inspiró, comparte este video y no olvides suscribirte a Creciendo con Cristo. Dale like y comenta qué te pareció. Nos vemos en el próximo episodio.